Bien, bienvenidos nuevamente la gente de programación algorítmica, programación 1. Vamos a seguir traduciendo programas del TP3, del ejercicio de secuencia, al lenguaje C, utilizando, bueno, lo que hemos hecho con PCInt, lo vamos a traducir utilizando el entorno de desarrollo Jenny y el compilador Bing GW que tenemos instalado y previamente configurado en Windows. Así que bueno, lo que vamos a necesitar va a ser estos archivos PDF abiertos para consulta, que es el apunte, digamos, de cuestiones sintácticas básicas del lenguaje C, por cualquier duda sintáctica que tengamos de cómo escribir el programa, y principalmente este otro apunte que se llama Traduciendo diagramas de flujo a programa C, que está en la página, y acá nos dice, por lo menos en esta primera parte, todo lo que es secuencia, nos dice cómo debemos hacer para traducir programas de secuencia. Acá tenemos cómo traducir el programa principal, y acá nos dice cómo traducir, por ejemplo, las sentencias de escribir a printfs, ¿sí? Los diferentes formatos que tenemos para los diferentes tipos de datos, ¿sí? Lo de leer, cómo traducirlos en scanfs con diferentes máscaras también para scanf. Y después tenemos algunas funciones especiales como raíz cuadrada, trunc y demás, ver cómo lo podemos traducir, que esto lo vamos a utilizar porque hoy lo que vamos a ver en este video es más que nada la traducción de los ejercicios 6, 7, 9, 11, que por ahí estuvieron consultando, que pueden llegar a tener un poquito más de dificultad. Bueno, voy a abrir el Windows Explorer, vamos a ver, tenemos aquí trabajo práctico número 3, está la lista de ejercicios. Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, el ejercicio 6. Vamos a tomar el ejercicio 6. El ejercicio 6 era esto, era el programa que había que traducir a grados Fahrenheit. Yo acá lo abrí con el bloc de notas, pero también hasta incluso podríamos utilizar el propio Jenny. Vamos a ver TP6, acá vamos a abrirlo, fíjense. Yo podría abrir el archivo hasta incluso con el propio Jenny, por supuesto Jenny no entiende nada, dirá que está escrito esto, ¿no? Pero bueno, acá tenemos una serie de sentencias para comenzar a traducirlo. Vamos a nuevo, main C. Acá dice numeral incluye stdio, vamos a agregar, vamos a agregar otra librería más, stdlib, que también nos puede servir. Bueno, acá tenemos el esqueleto. Vamos a ver, lo primero que dice es escribir ingrese Fahrenheit, ¿sí? Yo voy a copiar esto, lo voy a pegar acá y el escribir lo vamos a reemplazar por un printf, comillas dobles, ingrese Fahrenheit. Bueno, y acá tenemos que hacer un cálculo. Ahora bien, tenemos que ver que vamos a leer la variable far, tenemos que ver de qué tipo de datos nos conviene declarar a far. Bueno, por lo visto acá va a haber decimales, y entonces si vamos a trabajar con decimales nos convendría que far no fuera entera, sino que fuera de tipo W o de tipo float, ¿sí? Como mínimo, ¿sí? W es el tipo de dato que soporta números más grandes. Si se fijan acá en cuestiones sintácticas del lenguaje C, van a ver ahí toda la cantidad de números que se banca cada tipo de datos. Fíjense que hay un apartado donde hay un programa de ejemplo que muestra los tamaños de los tipos de datos de C. Así que bueno, vamos a declarar la de tipo W, vamos a declarar W, la variable far, ahí está, W far, y vamos a traducir ahora este leer far como scanf %lf
coma de ampersand far, así se traducía, ¿sí? Ampersand porque tenemos que pasar la dirección de memoria de la variable far para que scanf sepa dónde almacenar el resultado, y %lf porque es la máscara para un dato de tipo W, ¿no? Bueno, con eso habremos ingresado far, ¿no? Podemos incluso compilar el código ahora. Vamos a guardarlo en 2020 TP3, esto era ejercicio 6, así que vamos a guardarlo como ejercicio 6.c, compilo, construyo y ejecuto, y dice ingrese Fahrenheit. Hasta ahí parece que la cosa va bien, hemos ingresado por teclado Fahrenheit, pero como no hicimos más nada, bueno, el programa terminó ahí. Ahora lo que tendríamos que hacer sería este cálculo, que es grados centígrados es igual a 5 dividido 9 por far menos 32. Bueno, vamos a declarar una variable cent o centígrados, y podemos declararla y al mismo tiempo hacer el cálculo, o podemos declararla y luego hacer el cálculo, ¿sí? No hay ningún problema, se puede hacer en dos instrucciones separadas, o se puede hacer en una misma instrucción. Voy a copiar y voy a pegar. Entonces, cent es igual a 5 dividido 9 por far menos 32, y después lo que tenemos que hacer es escribir far. Vamos a ver cómo pretende. Vamos a ver cómo traducir esto. Escribir se traduce en un printf, ¿sí? En donde %lf vamos a utilizar. A ver, vamos de vuelta, vamos para atrás. Ese escribir far va a ser un printf donde vamos a poner %lf va a representar far. Luego la f son %lf va a representar a cent, y la C mayor. Vamos a agregarle un /n para que haga un intro, y ahora vamos a poner la variable far y la variable cent, ¿sí? Entonces, este primer %lf se va a reemplazar por el contenido de la variable far, y este segundo %lf se va a reemplazar por el contenido de la variable cent, ¿sí? Son posicionales, ¿no? Entonces ahora vamos a borrar este escribir, con lo cual ahí nos quedaría el programa, ¿sí? Bien. Vamos a probar esto. 50 grados Fahrenheit. Dicen que son 0 grados centígrados. Vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a poner 60 grados. Y nos dice también que son 0. Parece que esto no está andando muy bien, ¿sí? Vamos a ver. Convertir grados Fahrenheit. Acá tenemos grados Fahrenheit, 32 son 0, pero si yo pongo 50, me tendría que haber dado 10 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me da 0? ¿Qué es lo que está mal con esto? Bueno, esto fue hecho a propósito. Este programa tiene un pequeño truco, digamos, que no me han consultado mucho, pero aprovechamos el video para dilucidar el problema este que está acá. El asunto es el siguiente. Esta expresión está mal, digamos, matemáticamente está bien, pero desde el punto de vista de la programación no está bien, porque este 5 que está acá, para C es un dato de tipo entero, ¿sí? Es un dato de tipo entero. Entonces, el compilador, cuando analiza esta instrucción, va a decir, cent, ¿qué es? Cent es un W, ¿sí? Pero después 5 es un entero, dividido 9, que es otro entero, multiplicado por algo que es W, menos un entero, ¿sí? Bueno, esto lo que va a hacer es resolver la división, ¿sí? Va a resolver la división como un valor entero, ¿sí? Lo otro como un resultado W, ¿sí? Y por último, todo va a quedar en un único resultado W, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema?
que si vamos a hacer una división entera de 5 dividido 9, siempre la división entera va a dar 0, ¿sí? Porque va a ser 0, algo, pero como el coma algo no lo puedo representar en un tipo de dato entero, me va a truncar todo C a 0. Y no, fíjense que el compilador no dice absolutamente nada, ni siquiera un warning, nada, ni una observación tira el código. Lo traduce siempre a 0, entonces me va a quedar 0 por cualquier otra cosa que venga acá a la derecha de la expresión, siempre va a ser 0. Por lo tanto, este cálculo siempre nos va a dar 0 por más que yo ponga las variables de tipo W, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle a C que toda esta expresión la utilice como W y no como entero. Para eso tengo dos opciones. Puedo esforzar a W esto, poniendo la palabra entre comillas, entre símbolos, entre paréntesis, perdón, la palabra W delante de cada número, entonces este 9 lo va a tratar como W y este 5 también lo va a tratar como W, ¿sí? Esto podría ser una posibilidad. Vamos a ver si esto compila. Como pueden ver, esto compila. Vamos a ejecutar esto. Y ahora vamos a poner 50. Y fíjense que ahora sí el resultado es 10. Es decir que esta podría ser una solución, aunque parece un poco demasiado, ¿no? Tener que hacer un casting de esto que es una constante. Acá yo creo que lo más cómodo sería expresar la constante como una constante de tipo W. Para expresar las constantes de tipo W podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos poner 5.0 para que lo tome, para que el compilador se lo tome como tipo de dato W, ¿sí? Lo mismo con 32, para que no lo tome como entero y lo tome como W, y que toda la expresión sea evaluada como W, lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que si yo pongo 50, también me da 10 grados, como corresponde, y no nos da 0 como nos daba en un primer momento. Y la otra forma también es agregándole una D mayúscula al final, ¿sí? Si le ponemos una D minúscula, también la acepta, pero eso está indicando también que es un tipo de dato W, es otra manera de escribirlo, y entonces fíjense ustedes que el resultado también es satisfactorio. Así que bueno, un número, una constante escrita 5.0D, también le podríamos haber puesto 5D, 9D o 32D, vamos a probar, a ver. No, fíjense ustedes que no soporta D directamente al número entero, hay que ponerle un punto y un 0, al menos. ¿Sí? Interesante. Bueno, vamos a probar, a ver. Ahí está. Vamos a hacerlo nuevamente, ahí lo tenemos. Pero bueno, si le sacamos la D, en este caso, también al ponerle punto 0 lo va a interpretar como un dato de tipo W. También hay que tener mucho cuidado con el 0 a la izquierda, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado con el 0 a la izquierda. El 0 a la izquierda, por ejemplo, lo va a interpretar como un número octal, interpretado en octal, no como un número decimal, ¿sí? Esto hay que tener mucho cuidado. Lo va a interpretar como un número octal y no como un número decimal, ¿sí? Y si nosotros escribimos 0xff, una cosa así, lo va a interpretar como un número hexadecimal, ¿sí? Pero si hubiéramos escrito 0,5.0, esto lo tomaría como octal, ¿sí? Que lo toma en otro sistema de numeración. En este caso, para que lo tome como decimal, no tenemos que poner los ceros a la izquierda. Así que bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta, y ahora sí, el programa del ejercicio 6 va a funcionar correctamente, ¿sí? Bueno, el ejercicio 7 creo que era más o menos similar, es lo mismo, el cálculo también, acá vamos a tener que poner 9.0, 5.0, 32.0, creo que ese no vale la pena.
Vamos al ejercicio 9A que tenía algunas funciones. Bueno, vamos a usar entonces, vamos a verlo acá. Acá tenemos algunas funciones como la función raíz, o C por C o para elevar al cuadrado. Bueno, perfecto. Vamos a hacer new main C. Vamos. H. Y vamos a ver de qué se trata todo esto. Ingrese el cateto B, leer C. Bueno, podemos usar tipos de dato W para B, para C, B, C y A. Entonces podríamos directamente declarar W, A, B y C. Ahí estaríamos declarando tres variables de tipo W. ¿Sí? El escribir cateto, ingrese cateto B, lo vamos a reemplazar por printf. Luego tenemos leer B, así que acá sería un scanf de %lf P. Ahí tenemos el ingrese cateto B y luego tenemos que hacer exactamente lo mismo para el cateto C. Entonces directamente utilizo el teclado, tecla de inicio, tecla de flecha y shift hacia abajo para pintar todo eso, control C, y ahora control V corta. Y ahora, como dije, teníamos que ingresar el cateto C, así que vamos a reemplazar B por C, y ahí tenemos el ingreso del cateto B y del cateto C. Bien, esto, bueno, este ejercicio ya lo tengo hecho acá, bueno, no importa, lo vamos a reemplazar. Ingresamos B y C, vamos a compilar. Acá me da un warning, esto es normal porque me dice, bárbaro, usted declaró la variable A y no la está usando en ningún lado. Perfecto, no hay ningún problema. No la estoy usando en ningún lado. Perfecto, anda el programa, ingresó el cateto B y cateto C, todavía no hizo nada. Y después tenemos todos estos cálculos que tenemos acá. Dice B2 es igual a B por B. Bueno, acá podemos utilizar funciones matemáticas para resolver esto, ¿sí? Para resolver una potencia. Ahí podríamos ir a utilizar en el libro de la asignatura en español, el Carnegie y Ritchie, lenguaje de programación C. Si vamos al final del libro, vamos al final del libro, vamos a rotar la vista, ahí estamos. Fíjense que por acá atrás, al final del libro, van a encontrar toda la información sobre las diferentes, toda la biblioteca estándar de C está comentada al final del libro. ¿Sí? Si fijamos acá, tenemos funciones de fecha hora, funciones de señales, argumentos variables, bla, 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 funciones de utilería del stdlib, y acá tenemos funciones matemáticas de mat.h. Fíjense en ustedes que acá están las librerías matemáticas. Para usar librerías matemáticas vamos a tener que hacer un include de mat.h. Y acá tenemos POW-XI, donde es x elevado a la i. ¿Sí? Toma x y lo eleva a la y. Así se llama POW de x, y. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es incluir
mat.h, y este cálculo, que bien lo podría haber hecho B por B, para hacer algo más sofisticado y distinto a lo que por ahí pudieron haber hecho ustedes, o lo que la intuición les hubiera llevado a hacer, este cálculo, que lo pretendo guardar en la variable B2, podría declarar entonces la variable B2, podría decir que B2 es igual al POU de B, 2, es decir, elevo a B al cuadrado, ¿sí? Y luego C2 elevaría a, vamos a declarar también a C2, y podemos hacer exactamente lo mismo. C2 sería igual a la potencia de C al cuadrado. Hemos elevado los dos al cuadrado. Tenemos otra variable que es B2C2, donde vamos a declarar a B2C2, otra variable B2C2, que es igual a B2 más C2. Perfecto. Y después tenemos la raíz de B2C2. Si vamos al libro, la raíz la tenemos, busquemos. ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde está la raíz? Acá tenemos la raíz, SQRT. SQRT de x es la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Entonces ahí se alcanza a ver bien, podemos ampliar un poco más. SQRT es la raíz cuadrada. ¿Sí? Bien. Ahí está. Entonces, en A vamos a guardar la raíz cuadrada de B2C2. Así que vamos a decir que A es igual a SQRT de B2C2, tal como lo dice el libro de Kernighan y Ritchie, B2C2, SQRT, página 143 del PDF. Bien, ¿y qué tenemos que hacer después? Después tenemos que decir que la hipotenusa es A. Entonces, escribir se transforma en un printf. La hipotenusa es %LF. Vamos a poner comillas dobles y aquí sería A. Y ahí terminaría el programa, ¿sí? Vamos a compilar, esto compila y vamos a ejecutar esto. Ahí está la regla de los albañiles, ¿sí? Si un cateto tiene 3 y el otro tiene 4, la hipotenusa sí o sí va a tener que tener 5 para que esto nos quede a escala, ¿sí? Vamos a ejecutar nuevamente, vamos a poner otros valores para ver que los números decimales están funcionando, ¿sí? Este es el valor de la hipotenusa para un triángulo rectángulo. Bueno, con esto tenemos la traducción hecha del ejercicio 9. Vamos a ver, después lo demás es todo más o menos lo mismo. Esto también, por supuesto, lo podemos reducir muchísimo, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer una nueva versión de este programa. Fíjense en ustedes que yo puedo crear un nuevo MS, pero me copio todo. Copio todo y lo reemplazo acá. Y yo digo, bueno, no voy a usar tantas variables, voy a usar A, B y C nada más, ¿sí? Y B cuadrado, C cuadrado es la suma de las dos potencias, así que entonces a B cuadrado y C cuadrado lo podemos reemplazar por la suma de las dos potencias, es decir, esto más esto otro. Así que hago la suma
de las dos potencias, y luego el resultado de eso le hago la raíz cuadrada, ¿sí? Y vamos a guardar esto como, vamos a ponerlo rayita 2, otra versión. Vamos a rayita 2. Ah, perdón, acá me quedó como PC y se lío. Ahora vamos a guardar como, entonces ahora sí. Vamos a compilar, vamos a construir, vamos a ejecutar. Ahí está andando nuevamente, hace exactamente lo mismo. Obtenemos los mismos resultados y utilicé estas tres variables, y lo que hice fue combinar, como pueden ver ustedes ahí, combinar en una instrucción varias secuencias de operaciones, ¿no? Primero se resuelve lo de adentro del paréntesis y el resultado de eso se le pasa a SQRT y el resultado de eso se guarda en A y se muestra lo que tiene almacenado A. Bueno, de una forma un poco más complicada, un poco más resumida de hacer todo esto. Pero bueno, si queremos seguir jugando con esto, podemos hacer cosas un poco más terribles, como por ejemplo, directamente no usar la variable, perdón, no usar la variable A, que era la hipotenusa, y directamente todo esto que está acá, reemplazarlo por lo que vamos a mostrar en el printf. Esto sería la versión 2, 3, y fíjense ustedes que el programa es exactamente lo mismo, pero ahora no almaceno el resultado de la raíz cuadrada en una variable, sino que directamente la muestro por pantalla. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Digamos, ¿no? Es lo mismo almacenar el resultado en una variable y luego mostrar esa variable, o directamente mostrar el resultado, digamos, directamente. Pero bueno, el otro programa, la versión anterior, tal vez sea un poco más entendible para ustedes, ¿sí? Sigamos avanzando. El siguiente, perdón, vamos a ver acá, abrir. En el TP3 tenemos el ejercicio 11. ¿Sí? El ejercicio 11 que tenía el trunc. Bien, nuevo, main C. ¿Sí? Vamos a incluir el stdlib. Bien, vamos a ver el ejercicio 11. Escribir, ingreso un número con 2 decimales. Bien, vamos a copiar. Vamos a instalar la variable número. Así que vamos a necesitar la variable número de tipo W. Escribir lo vamos a reemplazar como siempre con un printf y comillas dobles. Coma, leer número, ya sabemos que es un scanf. De por ciento LF, coma, el número. Bien, ahí tenemos ingresar un número con 2 decimales. ¿Sí? Vamos a guardar esto. Esto sería TP3, ejercicio 11.c. Compilamos, concluimos, ejecutamos. Y en realidad me deja ingresar un número con 2 decimales y más también. ¿Sí?
Ahí ya tenemos el ingreso por teclado del número. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar en una variable entera. La función trunc no existe en C, sino que lo que vamos a hacer es lo que se denomina un casting, es decir, una conversión forzada a un tipo de dato entero, ¿sí? Entonces vamos a declarar una variable entera, que la podemos llamar a la variable entero, para seguir el mismo nombre que usamos para continuar con el mismo nombre que utilizamos. Esto que estoy haciendo, si ustedes se fijan acá en el apunte, digamos, de traducción, fíjense que el trunc f de x está como el int de x, lo guardo en f, ¿no? Está exactamente igual. Así que entonces en entero vamos a guardar la asignación trunc, como dijimos, no existe, sino que lo que vamos a hacer es un casting a entero. Es decir, ¿qué significa hacer un casting en C? Es poner entre paréntesis un tipo de dato y al lado una expresión. Entonces significa que esta expresión se va a forzar, se va a convertir, en la medida que sea posible hacerlo, se va a forzar a la conversión entera. Entonces, si acá en este caso a la derecha tengo una expresión de tipo W y acá a un entero. Entonces, cuando yo convierto de W a entero es posible porque el W es más grande que el entero. Entonces, lo que va a hacer es tomar la parte entera del W y el resto lo va a despreciar, ¿sí? Se va a perder. Y ese dato entero va a quedar dentro de la variable entero, ¿sí? Entonces, si ingresamos 123.5, en entero me va a quedar 123, ¿sí? Bien, luego tenemos la variable decimales, que va a ser el número menos entero por 100. La variable, vamos a ver, decimales, también podría ser entera. Vamos a declararla a decimales. Y vamos a decir entonces que decimales es igual a número menos entero multiplicado por 100. Y por último, tenemos que mostrar, en TF, número entero, por ciento de barra n, la variable entero, y otro escribir, que lo vamos a traducir en printf, copio el printf que está arriba, no trabajar tanto, copiar y pegar, acá sería por ciento de barra n, comillas dobles, decimales, entre paréntesis, punto y coma. Bien. Acá hay un error, exacto, acá está faltando un punto y coma. Muy bien, me avisa el compilador. Ahora sí. 123.55, y entonces me dice el entero es 123 y el decimal me dice que es 54. Acá tenemos un tema de redondeo, ¿sí? Acá hay algo, que hay un tema de redondeo, número 123.54. Bien, vamos a ver, vamos a hacer otras pruebas. Hay un problema ahí de redondeo, 123, vamos a poner 55444. Ahí está. Hay un tema de redondeos, por eso que estamos viendo. Y si yo pusiera 666, queda 55, 55 también. Bien. Hay un tema acá de redondeos que estamos viendo en este programa, pero si ustedes quieren, una cosa es el scanf y podríamos hacer otro printf.
número es, vamos a hacer un por ciento de f barra n de número, porque una cosa es lo que puede quedar almacenado en la variable. Ajá, 123.55 y me queda 123.54. Interesante. Vamos a ver la cuenta acá. Decimales es número que es W menos número que es W menos entero. Vamos a llevar todo a W. El cálculo de W. 123.55 decimales 2. Decimales 2. Bien, 123.55. 123.55. 123.55 menos 123. Vamos a hacer las cuentas en dos partes. Hacer este cálculo por este lado. Vamos a partir el cálculo en dos, a ver dónde está, por qué tenemos la diferencia. Está mal. Vamos a hacer un printf de W. Número 2 es igual a porciento del F barra N, número 2. Número 2 es igual a número menos el W de entero. Vamos a ver si ahí cuando convierte a W es donde tenemos la diferencia. Ahí está. Número W y número 2 es igual a 0.55. Número con decimales, 123,55. Número entero es 123. Número entero es 123. Y decimales, cuando corre la coma, da 1 de menos. Número 2, esto es W. Vamos a hacer toda la cuenta en W. Vamos a hacer una prueba de qué pasa si vamos a hacer una prueba de dejar como W a decimales. Vamos a dejar a decimales como W, a ver si ajustamos la diferencia, 93,75. Número 2, 0,55, perfecto. El número con decimales, 123,55. Número entero, 123. Y decimales, 55. Bien, fíjense ustedes que cuando lo pasábamos a entero, estábamos perdiendo ahí
cuando hacíamos el cálculo de un valor W, lo pasábamos a entero, estábamos perdiendo ahí un dígito, nos quedaba 0,54, no 0,55. Bueno, esto hay que tener cuidado con la pérdida de precisión y la aritmética en C, porque podemos tener estas sorpresas, ¿sí? Bien, quedaría por probar, porque lo queríamos dejar como dato entero. Si nos llevamos todo a W, fíjense que no perdemos la precisión. Vamos a hacer una última prueba de pasarlo a entero, el resultado final, el entero de decimales. A ver qué nos muestra. Interesante esta aritmética de C. Decimales 2. Vamos a ponerle decimales enteros para darnos cuenta de que acá estamos usando la variable entera y decimales. A ver si seguimos teniendo, si la diferencia la tenemos cuando convertimos ese número de W a entero. Sí, fíjense en ustedes, interesante, cuando pasamos este 55.000 entero, me lo baja o redondea a 54, ¿sí? Lo está truncando, cuando trunca el valor W, esto seguramente debe tener que ver con su representación binaria y cómo está truncando a 32 bits este número entero, entonces me está quedando en 54, era ahí donde teníamos la diferencia. Bueno, este tipo de ejercicio está puesto, digamos, con este sentido, ¿para qué? Para jugar con el tema del casting y para jugar con el tema de los tipos de datos, ¿no? Para poder ver, digamos, de cómo el compilador va truncando y va manejando, digamos, los diferentes tipos de datos que tiene, y tenemos que tener cuidado en cómo utilizamos las expresiones constantes, que 100 solo es una expresión entera, pero 100.0 es una expresión de tipo W. Y bueno, las conversiones implican pérdida de datos, ¿no? Cuando el tipo de datos al que pretendemos convertir es más pequeño que el tipo de datos del cual provenimos. Bueno, eso es todo entonces y nos vemos en la próxima. Gracias.